Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias 7. Varias reacciones se generan tras haber triunfado el no en el plebiscito del acuerdo de paz en Colombia. Enseguida, los titulares. El presidente Juan Manuel Santos se reúne con los diferentes partidos y organizaciones políticas en busca de una solución del acuerdo de paz. Lenín Moreno y Jorge Glass iniciaron un proceso de socialización de su plan de gobierno para los próximos 4 años. El Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Guayaquil promueven actividades por las fiestas de independencia del puerto principal. En las noticias del mundo, en Brasil, el Partido de los Trabajadores pierde la mayoría de alcaldías en las elecciones regionales del pasado domingo. Comenzamos con el desarrollo de estos titulares. Incertidumbre allá en Colombia tras el triunfo del no durante el plebiscito. A esta hora el presidente Juan Manuel Santos se reúne con los representantes de los diferentes partidos y organizaciones políticas para buscar una solución que mantenga vigente el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. A este encuentro no asistió el exmandatario Álvaro Uribe. Hasta la Casa de Nariño llegaron las diferentes fuerzas políticas ante el llamado del presidente Juan Manuel Santos, luego de que los colombianos le dijeron no al acuerdo de paz firmado el pasado 26 de septiembre con la guerrilla de las FARC. Hasta el momento el gran ausente es el exmandatario, senador y líder de la campaña del no Álvaro Uribe, pese a que su partido, el Centro Democrático, fue invitado a dialogar. Esta mañana el jefe negociador por parte del gobierno, Humberto de la Calle, puso a disposición su cargo. Pongo a su disposición mi cargo de jefe de la delegación, porque no seré obstáculo para lo que sigue, pero repito que continuaré trabajando por la paz sin pausa en el lugar donde yo pueda ser útil. Se espera que tras varias reuniones con diferentes sectores del país se pueda elaborar una hoja de ruta para lograr que el documento no quede en el limbo. Por su parte, el Ejecutivo y la organización insurgente anunciaron su voluntad para continuar con el proceso de paz. Para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. De usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. La sentencia de la Corte Constitucional estableció que el plebiscito es vinculante para el presidente, aunque legalmente no era un paso necesario. Pese a los resultados, el alto al fuego sigue vigente. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. El escenario ahora es incierto. Jurídicamente no hay un plan B. Políticamente procedería una renegociación del acuerdo. Pero ¿qué puntos de las 297 páginas podrían volver a las mesas de conversaciones? Otra alternativa es buscar salidas constitucionales para continuar con este pacto o la convocatoria para una asamblea constituyente. Estas son las incógnitas que deja el plebiscito. En tanto, los familiares de las víctimas aseguran que no pierden la esperanza de la paz. Seguiremos diciendo sí a la paz, sí al amor, sí a la vida, sí a un país que pueda estar con todas y con todos. Yo no creo que la respuesta sea matar. El secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, envió un emisario a Cuba, mientras que países como Francia, Noruega, México, Argentina, entre otros, abogan por continuar con el fin del conflicto armado. Ya he despachado a mi representante especial a La Habana para continuar con sus diálogos. Una paz con soberanía. Una paz con identidad y dignidad. La Cancillería de Ecuador, a través de un comunicado, expresó su apoyo al compromiso del presidente Santos e hizo un llamado a los pueblos y gobiernos de la región para acompañar a Colombia en la construcción de una paz justa y duradera. Fanny Lara, Ecuador TV. Una experta constitucionalista nos da sus criterios con respecto a lo que podría ocurrir en Colombia a partir del resultado en el plebiscito por la paz. El resultado del plebiscito que da al no como ganador por un estrecho margen genera incertidumbre no solo en la población, sino también en los mercados. César Ferrari, docente de la Universidad Javeriana, explica las posibles implicaciones de lo ocurrido ayer en la economía colombiana. Recuerden de que Colombia y América Latina en general pasa por un periodo complicado que tiene que ver con la caída de los precios internacionales, en este caso del petróleo y el carbón, que son las principales fuentes de exportación colombiana. Y la caída es notoria, y esa caída notoria se ha reflejado en una devaluación muy grande.
Ferrari considera que los excesivos gastos en los que incurre el gobierno colombiano para mantener la confrontación armada con la guerrilla bien podrían invertirse en proyectos que generen mayor desarrollo económico. Pero además tiene otra serie de costos que tienen que ver con destrucción de oleoductos, destrucción de torres de energía, imposibilidad de llegar a determinados territorios, postergación del turismo, postergación de la agricultura, sobre todo postergación de los campesinos y las áreas rurales. En lo político, la constitucionalista Vanessa Suelt ve como la opción más viable la del diálogo tripartito entre gobierno, FARC y oposición. Pues ya el presidente reconoció que la única opción es revisar nuevamente los puntos en desacuerdo. Aunque para ella temas como la justicia transicional y la participación política de las FARC fueron bien abordados en los diálogos en Cuba, sí se debe abrir el abanico de opciones considerando los criterios del conservadorismo colombiano. Creo que hay un trabajo que hacer. Y hay que pensar, digamos, decantadas una vez, digamos, aceptada una vez esta decisión, decantar la posibilidad de la revisión de los partidos políticos, del estatuto de la oposición y de los elementos para construir una legitimidad desde las comunidades hacia el Estado. Suelt también advierte que Colombia debe hacer una lectura correcta de la división política que deje este plebiscito entre los departamentos periféricos que votaron a favor de la paz y los centrales que votaron por el no. Que digamos una mayoría no podría decidir sobre aquellos que realmente han sufrido estas consecuencias y si quieren esa transformación y si quieren que no haya más violencia sobre sus territorios. En Bogotá, Colombia, con imágenes de José Luis Rodríguez, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Rafael Paredes, embajador de nuestro país en Colombia, ratifica que la decisión del gobierno nacional liderado por el presidente Rafael Correa es respaldar el proceso de paz. El Ecuador lo único que ha manifestado y lo ha dicho a través de la comunicación que se expidió el día de ayer es el que prevalezca los principios fundamentales del diálogo, de la paz y del compromiso por seguir adelante a efectos de que las soluciones que busque el pueblo colombiano sean aquellas que beneficien a las mayorías de la población. De tal manera de que lo único que buscamos, lo único que deseamos es el bien de Colombia, es el bien de la población colombiana, que también es el bien de la región y por lo tanto eso beneficia a la vinculación ecuatoriano-colombiana. César Navas, ministro coordinador de Seguridad, cree que no se alterarán los planes de comunicación sobre seguridad que se tienen con el vecino país del norte, Colombia, ello pese al triunfo del no en el plebiscito. Vamos a cambiar, en este momento justo nos encontramos en el desarrollo de nuestro eje de seguridad como un tema binacional. Los compromisos no cambian en absoluto, vamos a seguir trabajando y expectante de lo que suceda en Colombia. Nuestro deseo era que ya se pueda consolidar. Se han dado pasos importantes, ¿no? Yo creo que de todas maneras estos 4 años donde se ha ido negociando entre el gobierno colombiano y la FARC no quedan en vano, hay un trabajo realizado y creo que va a ser la base sobre lo que esperamos que a futuro sea una negociación que se pueda cerrar ya con el beneplácito de todos los colombianos. Varios ministros de Estado realizaron un recorrido para verificar los avances de las adecuaciones del edificio de la Casa de la Cultura en Quito. Dicho lugar será la sede oficial de la Conferencia Internacional Hábitat 3 a realizarse en la capital entre el 17 y 20 de octubre. El complejo de la Casa de la Cultura ecuatoriana poco a poco se va renovando. Y es que la obra física donde se va a llevar a cabo Hábitat 3 está prácticamente lista. María de los Ángeles Duarte, ministra de Vivienda, aseguró que todo el operativo diseñado para Hábitat 3 avanza de acuerdo a lo planificado. No hay ningún problema. Absolutamente lo que hemos estado es informando a los ministros los temas de organización, contenidos de la agenda, estos temas, ¿no? Mensajes, lo que el Ecuador ha logrado hasta este momento. Fernando Guerrero, gerente de Hábitat, asegura que los stands y los arreglos físicos que se hicieron en la Casa de la Cultura serán entregados este viernes.
viernes, con lo que quedará lista para recibir a miles de asistentes. Sabemos que va a haber aproximadamente 30.000 personas y estos ya son datos seguros por el nivel de acreditación que tenemos hasta el momento, que son 33.000 personas. La Casa de la Cultura y el Parque El Arbolito tiene un avance ya del 98% dentro de la Casa de la Cultura y aquí en el parque un 95%. Para este fin de semana que viene vamos a terminar las obras. El Ágora de la Casa de la Cultura tendrá un parecido al plenario de la Organización de las Naciones Unidas, sede Nueva York. Las conferencias de las Naciones Unidas más o menos tienen siempre el mismo formato, tiene que estar los 193 países de las Naciones Unidas con la delegación, con en este caso 1+3 se llaman, el jefe de delegación +3, entonces están todos los curules para cada uno de los países. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, también manifestó que el operativo para recibir a las delegaciones internacionales también está a punto. Otra parte que la hacemos nosotros, que el tema del protocolo, recibir a las delegaciones, todos los invitados, las confirmaciones de los jefes de Estado. No sabemos todavía exactamente el número exacto de los jefes de Estado, quisiera no anticiparme, pero sabemos que sí van a llegar algunos jefes de Estado. La Casa de la Cultura, los parques de El Ejido y Arbolito serán territorio internacional desde el 13 de octubre. La seguridad de los 30.000 asistentes que se tiene previsto participen en este evento estará a cargo de 3.000 efectivos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. El ministro de Cultura, Raúl Vallejo, aseguró que de aprobarse un impuesto a las entradas de los cines, ese dinero servirá para promocionar proyectos culturales. Escuchemos. Es importante encontrar fuentes de financiamiento para la actividad cultural. En otros países del mundo, los impuestos a los espectáculos culturales, a los espectáculos artísticos, a las entradas del cine, sirven para financiar al cine independiente nacional. Nosotros no vamos a centrar todo el debate en este asunto. Si la Asamblea considera necesario que hay que sacar el impuesto por muchas razones, pues se lo sacará. Pero lo importante es encontrar las fuentes de financiamiento adecuadas. El cambio de la matriz productiva sigue siendo una propuesta gubernamental, ahora del binomio Moreno-Glass. Volvemos luego de una primera y breve pausa. Siga con Noticias 7. Pocos pintores han tenido la oportunidad de codearse con los grandes del arte mundial como Dalí y Miró, un referente de la pintura latinoamericana en el mundo. Yo creo que abrimos una época diferente para el arte ecuatoriano. La vida y sueños de Enrique Tábara, el último de los grandes, en un nuevo especial de Noticias 7, hoy a las 22 horas. Ecuador TV, somos todos. 10º Festival Internacional de Teatro Escenarios del Mundo. Cuenca 2016, del 12 al 24 de octubre. Teatro Pumapungo, Casa de la Cultura, parques y calles de la ciudad. Colombia, Chile, Brasil, México, Francia, Portugal, Uruguay y Ecuador. Toda la agenda en Facebook, Twitter y www.escenariosdelmundo.com. Boletos y abonos Librimundi. ¡Qué grupos! Va a estar buenísimo. No se pierda. Con el patrocinio de... Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Hay algo curioso sobre el miedo. Su mayor intensidad no se da antes ni durante un ataque, sino después. ¿Pero qué pasó? Joaquín, alguien se lo llevó a la clínica. Lo encontraron y se lo llevaron, Manuela. Incluso cuando la paranoia barrió con todas las seguridades y solo hay dudas, hay un único refugio seguro: el amor. Aliados, hoy, 18 horas. Retomamos la información aquí en Noticias 7.
El binomio por Alianza País, conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass, inició un proceso de socialización de su plan de gobierno para los próximos 4 años. Incentivar las inversiones, apoyo al emprendimiento y profundizar el cambio de la matriz productiva son algunas de sus propuestas. Atendiendo las inquietudes, en este caso de la radio pública, el candidato de Alianza País a la presidencia de la República, Lenín Moreno, considera que uno de los temas prioritarios que marcará su gestión será el apoyo al emprendimiento. La idea es crear un fondo de $300 millones a no más del 5% anual, con 1 o 2 años de gracia, a 10 años plazo, para los emprendimientos de los jóvenes. Moreno reconoce la situación económica que enfrentará y para ello el fomento de la inversión y la alianza con la empresa privada será una de las estrategias. Salir del tema de recesión definitivamente, pues inversión, producción, empleo, emprendimiento fundamentalmente juvenil. A la par, su compañero de fórmula, Jorge Glass, continuará impulsando un proceso para transformar la matriz productiva y fomentar la innovación para así superar la brecha tecnológica. El Código de Ingenios que se está debatiendo en la Asamblea Nacional será una poderosa herramienta para ello y también es una muestra de que ya es una política de Estado el desarrollar talento ecuatoriano, innovación ecuatoriana y siguiendo de la mano también nuestros procesos de industrialización. Lenín Moreno, en temas polémicos como el de las Fuerzas Armadas, habla de profundizar el canal de diálogo con los involucrados. Uno tiene que procurar vibrar en la misma frecuencia que vibra la gente. Hablemos con ellos. Entendámoslos, no impongamos condiciones. Considera que la inversión social debe atender temas como la universalización de la seguridad social para las personas de la tercera edad. Nuestros ancianos no pueden soportar la morosidad de un sistema perverso que los excluye. Respeta a sus contrincantes y advierte que su campaña será de ideas. He pedido a las personas que me apoyan que bajo ninguna circunstancia, por favor, confronten. Y peor, de manera agresiva. Son las primeras actividades de los candidatos de Alianza País de cara a alcanzar la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana. César García, Ecuador TV. 13:04 en Galápagos, 1 hora más en el territorio continental ecuatoriano. Un discurso cargado de emociones y experiencias personales fue el que disertó la precandidata a la presidencia de la República por la denominada Unidad, Cynthia Viteri, el día de su proclamación la semana pasada. Sus palabras fueron analizadas por el sociólogo Hernán Reyes. Parte de los 12 puntos del plan de gobierno se enmarcan en temas como conocimiento y capacidades, justicia, seguridad y convivencia. Dicho plan tiene un capítulo especial para la política y ética, así como para soberanía e integración y economía, entre otros puntos. Las propuestas del plan de gobierno buscan, según el movimiento Alianza País, afianzar lo que el gobierno del presidente Rafael Correa ha logrado en estos casi 10 años de gestión. Para dar un nuevo salto en la conducción política del Estado, el binomio Lenín Moreno y Jorge Glass ha incluido 2 nuevos ejes en los que se trabajará en el caso de llegar a la presidencia de la República. Estos son juventud y agrarios. Así, por ejemplo, para favorecer a los jóvenes se plantea aumentar las exenciones fiscales para las empresas que los contraten sin experiencia. También se propone implementar un programa para financiar y abaratar los costos del primer aparato electrónico de los estudiantes, es decir, computadoras y tablets. Además, se plantea la revisión del actual sistema de ingreso a la universidad. Para llegar a la presentación de este plan de gobierno, Alianza País recogió las observaciones de las más de 2.000 conferencias ideológicas, en las cuales, según datos, habrían participado un número superior de 7.000 personas. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Lo que acabamos de ver es la ampliación del plan de gobierno del binomio presentado este último fin de semana por parte de Alianza País. Y en otro tema de interés, en Quito se realizó el evento Innovatec, un espacio de reconocimiento a las empresas e innovadores ecuatorianos que han contribuido al cambio de la matriz productiva desde sus ideas e industrias. Es el resultado del programa Ingeniatec, con el cual se apostó a establecer incentivos y alianzas con aquellas empresas nacionales que por medio de sus industrias han aportado a la sustitución de importaciones. Nos ahorraremos en salida de divisas $210 millones, con una ventaja. Primero, que el empleo queda en el Ecuador. Segundo, se desarrolla la tecnología acá.
Tercero, se genera una sinergia virtuosa con el mundo universitario. Estas industrias han generado productos para la demanda del Estado en aspectos como camas hospitalarias, ascensores, cables eléctricos, transformadores, insumos petroleros, entre otros. Que la industria nacional es el proveedor natural de la obra pública, porque en ella nosotros advertimos esas opciones no solamente de crecimiento y de desarrollo de las empresas. La industria nacional se ha beneficiado con el catálogo electrónico, permitiendo compras públicas con las cuales el Estado ha ahorrado cerca de 2.600 millones de dólares. Desde enero del 2015 hasta la presente fecha se han adjudicado 3.800 millones de dólares únicamente para la pequeña y la mediana empresa ecuatoriana. Se han adjudicado 800 millones de dólares para la economía social y solidaria y para las microempresas. Adicionalmente, se reconoció a los emprendedores que se han beneficiado del capital semilla derivado del programa de Banco de Ideas. Como se ha hecho notar, los beneficios del Banco de Ideas son innumerables, pero destacaré que este programa me permitió además conocer a muchos emprendedores del Ecuador, con quienes fundamos la Asociación Ecuatoriana de Emprendedores. La meta es alcanzar los 370 millones en compras por Ingeniatec y superar así un modelo primario dependiente. César García, Ecuador TV. En comparación con el primer trimestre de este año, el segundo trimestre de este 2016 ya registra un crecimiento del 0.6%, lo que incrementa y mejora la expectativa de que mejoren los indicadores macroeconómicos para finales de este año. Veamos. La variación del 0.6% del Producto Interno Bruto en la economía ecuatoriana en el segundo trimestre es una muestra positiva de la recuperación de la economía. Así lo dio a conocer el gerente general del Banco Central. Vemos que este es el primer trimestre, desde hace 5 trimestres, que la economía ecuatoriana empieza a mostrar ya, tanto en el lado petrolero como en el lado no petrolero, un desempeño positivo. Si se revisa el desempeño de la economía no petrolera, esta tiene un valor positivo del 0.3% entre abril y junio de este año. Es decir, las exportaciones se incrementaron en 673.9 millones de dólares. Es así que sectores de la industria del camarón, el suministro de electricidad y agua, enseñanza y servicios sociales de salud, así como transporte y manufactura, reflejan lo expuesto, añadió. Estos sectores que ustedes ven representados en la lámina representan el 37% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que aproximadamente más de un tercio de las actividades económicas del país, medidas por su participación en el Producto Interno Bruto, muestran ya indicadores de un desempeño positivo. El sector petrolero creció en un 2.7%, nuevamente en el segundo trimestre de este año. También el flujo de remesas de migrantes aumentó, destacó el funcionario. Es el más alto de los últimos 3 años. Esto significa que la cantidad de remesas que ingresaron a la economía ecuatoriana, que fueron aproximadamente 670 millones de dólares en este segundo trimestre, también ayudaron de manera muy positiva a que haya un flujo adecuado de liquidez en la economía ecuatoriana. Entre otras cifras que apuntan a esta recuperación de la economía, sostuvo. Pero la comparación de la tasa interanual es del menos 2.2%. Sin embargo, la expectativa, de acuerdo al comportamiento coyuntural de variación del Producto Interno Bruto, es del menos 1.7%. O incluso la podríamos mejorar, pero esto hay que ver cómo se da el nivel de ejecución de obra pública, que ya se está empezando a dinamizar también, cómo se da el nivel de ejecución de obra privada, por supuesto, así como también cómo se desempeña en lo que resta del año el precio de crudo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 14:10, 1 hora menos en Galápagos. En conversatorio con los medios de comunicación, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, se refirió al proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores UNE y cuestionó el pedido que esa institución realizó ante la ONU. Hasta ahora, la UNE no puede demostrar que efectivamente es un sindicato. Y en el exterior, a nivel internacional, miente en relación a eso. Y dice en la ONU que es un sindicato y no puede demostrar, no puede acreditar tal condición. Ciertos relatores, sin siquiera consultar cuál es la posición del Ecuador, que sería lo lógico, ya hacen pronunciamientos. En ese sentido, estos pronunciamientos de estos relatores son absolutamente ilegítimos. Luego de una segunda y breve pausa, conoceremos la agenda por las fiestas octubrinas de Guayaquil. Siga con Noticias 7.
Como tú, hay millones de ecuatorianos que nos ven y escuchan. Los medios públicos llegan a las 24 provincias del Ecuador. Prácticamente donde está un ecuatoriano está la radio pública, Ecuador TV y la agencia de noticias Andes. Es por eso que reservamos este espacio para tu marca y emprendimiento. Aprovecha la preventa de los medios públicos del Ecuador y llega a más personas. Ingresa a preventa.rtvecuador.es y pauta con nosotros. Si tienes billetes con daños severos, cinta o masking, que están bastante dañados o muy rotos, o parchados con otro material, debes cambiarlos por nuevos, solo hasta el 15 de octubre en el Banco Central, o depositarlos en tu banco o cooperativa hasta el 10 de octubre. Banco Central del Ecuador. Más información en www.bce.es. Este martes, en Pulso Político, nos acompañará Lenín Moreno, precandidato a la presidencia de la República por Alianza País. Junto a él, analizaremos la candidatura presidencial para las elecciones de 2017, los logros y retos de la revolución ciudadana, la gobernabilidad en el país y las perspectivas frente a la actual recesión económica. Pulso Político, este martes, 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Volvemos con lo anunciado. En Guayaquil, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía promueven actividades por las fiestas de independencia. Conozcamos a continuación parte de esta agenda octubrina. Son diversas las actividades preparadas para festejar los 196 años de independencia de la urbe porteña, y los espacios públicos, como el Parque Samanes, son algunos de los escenarios. Para el próximo jueves 6 de octubre, el Ministerio de Turismo ha preparado una feria de sabores tradicionales en los bajos del gobierno zonal a partir de las 9 horas. Churros, colada morada, humitas, la espumilla que nos encanta tanto y ya no se la encuentra en cualquier lugar, ¿no? Entonces, bueno, este día vamos a poder encontrar todos esos productos típicos de Guayaquil. El viernes 7 y sábado 8 el escenario será el Parque Centenario. Se trata de una guianza turística a cargo de los estudiantes de turismo de la Universidad de Guayaquil. Vamos a estar acompañados con personal del Ministerio de Turismo para poder ofrecer información turística de este lugar, ¿no?, que tiene tanta historia, ¿no? Por su lado, la municipalidad también inaugura algunas obras en el área de regeneración urbana. El 10, si es que no me falla la memoria, la rueda moscovita, la Perla. Inauguraremos el muelle y plataforma del malecón en el Puerto Santana. La firma de convenios para la ejecución de obras con el Ministerio de Transporte, como el dragado del canal de acceso hacia Pozorja, son temas agendados durante octubre por parte del Cabildo. El borrador está listo, lo hemos discutido ampliamente, estamos haciendo las últimas correcciones para proceder a la firma. La parada militar, desfiles estudiantiles, desfiles náuticos, fuegos pirotécnicos, degustación de platos típicos guayaquileños y recorridos turísticos por el puerto principal son algunas opciones que propios y visitantes podrán disfrutar durante las festividades de independencia de la urbe porteña. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Como vemos, los eventos al aire libre, actividades estudiantiles como desfiles cívicos y también el desfile militar son algunos de los atractivos para estos días. Veamos. Engalanadas y engalanados con sus uniformes de parada y al compás de las bandas estudiantiles, fue como los jóvenes de varias instituciones educativas de Guayaquil abrieron el telón de las fiestas octubrinas. Y qué mejor manera que un desfile realizado en uno de los sectores más antiguos y tradicionales del puerto principal, como lo es el barrio Garay. Este barrio es tan popular, un barrio que a lo largo de 78 años que este mes cumple el barrio Garay, siempre tratamos de alegrar a nuestra comunidad y a todo Guayaquil. Vengo del Cantón Durán, agradecida de que los chicos se han haber invitado. No es un placer y un privilegio haber venido aquí al barrio Garay. Traer a la memoria lo más tradicional y representativo de las costumbres guayaquileñas fue la propuesta de otra actividad desarrollada este fin de semana.
En el Parque Samanes, jugar al trompo, al palo encebado, carreras de ensacados, entre otros juegos, no solo convocó a los niños y adolescentes. He venido aquí para practicar otra vez lo que es el trompo, ya que hace años no lo practico. La idea es rescatar los juegos tradicionales, los juegos de antaño que ya poco a poco se están perdiendo en Guayaquil, ¿no? Y también juntar a las familias y que puedan disfrutar de estas áreas, estos espacios verdes que tenemos aquí en el Parque Samanes. Las noches porteñas no se quedaron atrás. Mientras en el Cerro Santa Ana se exhibieron muestras pictóricas en cuerpos humanos, en la antigua calle empedrada Numa Pompilio Yona del barrio Las Peñas, cuadros y pinturas daban cuenta del talento de nuestros artistas. Esto a la par de las ferias donde artesanos de todo el país llegan hasta la urbe con sus mejores creaciones. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Y también la mano de los médicos se hace presente en estos días, pues esta semana decenas de menores de edad serán beneficiados por cirugías de cataratas que serán gratuitas, intervenciones que se concretan a través de un acuerdo entre una casa de salud guayaquileña y una misión de médicos extranjeros. Javier Manso y su esposa son los padres de un infante quien en pocos días será operado de cataratas en uno de sus ojos. Realmente es una esperanza para nosotros como padres de que él tenga una vida plena, ¿no? Con pleno uso de sus facultades físicas. Como su pequeño hijo, un total de 60 pacientes serán beneficiados del programa de operaciones de cataratas congénitas que lleva a cabo el Hospital León Becerra de Guayaquil en conjunto a la Fundación Healing the Children. Intervenciones gratuitas que traen luz y esperanza a personas de escasos recursos. Sorpresivamente hemos recibido una cantidad tan alta de pacientes con cataratas, sobre todo de adultos. Vamos a pedirles la posibilidad de que en el próximo año hagan una misión especial para catarata adultos. Para los especialistas, las operaciones permitirán reducir el número de personas con este tipo de afecciones, las cuales son responsables del 10% de la ceguera en niños a nivel mundial. El doctor comentó que él hace cirugías para cataratas, ptosis palpebral, pterigio y estrabismo. Nosotros siempre cooperamos en algo porque tenemos el microscopio, tenemos un buen quirófano, o sea, tenemos condiciones hábiles para la cirugía, pero ellos traen su instrumental. De acuerdo al cronograma de estas dos entidades, las cirugías de cataratas que se realizarán hasta el próximo 8 de octubre se coordinaron desde hace varios meses con familias de distintos sectores a nivel nacional. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. La fiesta mayor y más conocida en la ciudad de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, es indudablemente la Mama Negra y se cumplirá el próximo mes de noviembre. La celebración tiene un mayor realce para sus autoridades y personajes principales debido a que en 2015 debieron suspender esta fiesta por la alerta del volcán Cotopaxi. Esta mañana acudieron al Ministerio de Turismo para invitar a sus funcionarios a ser priostes de la celebración, que además coincide con el feriado más largo de este año. En este caso nos ha tocado el día de hoy al señor ministro de Turismo para jocharle. La jochada es un compromiso que hacemos entre el funcionario jochado y la ciudadanía de Latacunga. Primero, para que nos acompañe el día 5 de noviembre, que coincide con un feriado largo para el Ecuador. Y segundo, para que nos ayuden en la promoción de esta fiesta folclórica urbana que ha trascendido los linderos patrios. Bueno, este 1 de octubre también se celebró el Día Nacional del Pasillo y está relacionado este día con el natalicio de Julio Jaramillo. Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó. Aunque la fatalidad no le permitió alcanzar lo que hoy serían 81 años de existencia, Permanente de un cariño. Para los admiradores del inolvidable Julio Jaramillo Laurido, él aún vive en sus canciones. Y por ello la mañana de este 1 de octubre se congregaron al pie de su epitafio. Pasillos llenos de sentimiento recordaron el natalicio del mayor representante de nuestra música, fecha que actualmente es toda una conmemoración nacional. JJ nació un día como hoy, un 1 de octubre de 1935.
Es por ende que en el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén se decretó esta fecha, el 1 de octubre, como el Día del Pasillo Ecuatoriano. Hasta la puerta 13 del Cementerio General de Guayaquil también llegaron sus familiares. Su hija Patricia Jaramillo dice que aún siente orgullo de su padre. Quiero darle gracias al pueblo ecuatoriano porque todavía lo quiere y yo sé que lo va a seguir queriendo por siempre. Muchísimas gracias. Yo recuerdo todo de él porque él fue cariño, afecto. Yo me crié con esa música, porque a mi papá le gustaba y cantaba. Entonces yo me crié y hasta la vez me gusta. Pero los fans de JJ no solo se hicieron presentes de diversos sectores del país, sino incluso del continente. Muestra del por qué fue llamado el Ruiseñor de América. En Panamá Julio es muy querido, admirado y suena todos los días y más para el Día de la Madre las 24 horas. Soy de la provincia del Tolima. Yo lo escucho totalmente todo el tiempo. Fue como este 1 de octubre, Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano, las letras y melodías de este estilo volvieron hasta el Campo Santo, donde descansa su máximo exponente. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Comenzamos con la revisión de las noticias del mundo. En Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez acudió a la sede del Ministerio Público en la ciudad de Caracas para ingresar una denuncia en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien también es dirigente de la Mesa de la Unidad, por supuesta violación a la Constitución, promover acciones injerencistas contra el país y ofender al mandatario Nicolás Maduro, la gestión de la Cancillería y los demás poderes públicos. Hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte del líder opositor. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió a su par de Brasil, Michel Temer, para mejorar la relación bilateral y analizar temas como el futuro del Mercosur. En este ámbito, Macri ratificó que Venezuela podría ser excluida del bloque si no cumple con los requisitos políticos del mismo. Y en lo que hace a Venezuela, claramente le hemos dado un plazo en el cual, si no cumplen, perderán su condición de miembros activos del Mercosur, que estaba con carácter suspensivo. Más allá que es mucho más preocupante lo que está pasando en términos de violación de los derechos humanos y la no aceptación que ha tenido el gobierno de Venezuela respecto del referéndum. Se mantiene la alerta en Haití y Jamaica ante la llegada del ciclón Matthew, que ya ha cobrado por lo menos 2 vidas en las costas de esos 2 países caribeños. Los vientos superan los 150 kilómetros por hora y van acompañados de fuertes lluvias, lo que podría causar deslaves e inundaciones. Matthew tiene categoría 5, la máxima en su escala, y es calificado como el más potente ciclón en el Caribe desde el paso de Félix en el año 2007. Más de 50 personas murieron en medio de una estampida en Etiopía que se originó en una fiesta tradicional después de que la policía utilizara gases lacrimógenos para dispersar una protesta en la región de Oromia, donde en el último año han fallecido más de 400 personas por la represión de los uniformados. Las protestas se iniciaron cuando los ciudadanos corearon consignas en contra del gobierno al que acusan de perseguirles de manera injustificada. En Brasil, el Partido de los Trabajadores pierde la mayoría de alcaldías en las elecciones regionales del pasado domingo. Además, 13 personas murieron tras un accidente en México. Todo en el siguiente resumen. Brasil acudió a las urnas para elegir a más de 5.000 alcaldes. El Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue derrotado en las elecciones municipales celebradas este domingo tras perder el poder en 374 ciudades. Un total de 14 personas murieron calcinadas al chocar un autobús con un camión en Veracruz. El vehículo se incendió tras el impacto. Solo uno de los pasajeros logró sobrevivir. 7 horas le tomó al equipo de emergencia recuperar los cuerpos. Las autoridades de Turquía ordenaron el cierre de 20 canales de radio y televisión, incluida una que emitía únicamente
recientemente programación infantil en kurdo por estar presuntamente difundiendo propaganda terrorista. La comunidad internacional ha mostrado su temor ante la posibilidad de que el estado de emergencia decretado en el país tras el intento de golpe de Estado en julio pueda ser utilizado para reprimir a la prensa. Fanny Lara, Ecuador TV. Volvemos al ámbito nacional porque el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca anunció 5 ejes principales de desarrollo en los que ya ha venido trabajando. Tras cuestionar las declaraciones realizadas por actores políticos de oposición, el ministro Javier Ponce dio a conocer los logros obtenidos en política agraria en el país. Indicó que la inversión en el sector agropecuario, según el presupuesto sectorial, aumentó drásticamente. El total de atención en estos 10 años ha crecido en 5 veces. Hemos pasado de 200 millones en el 2006 a 900 millones en el 2015. Manifestó que su Secretaría de Estado impulsó 5 políticas fundamentales en torno a la democratización del acceso a los medios de producción, recuperación del papel rector del MAGAP, fortalecimiento de la asociatividad y participación campesina, entre otros. Hemos avanzado con una transferencia de más de 70.000 hectáreas, tanto de tierras privadas como de tierras públicas, a las organizaciones campesinas. En base a estos ejes detalló que los resultados son evidentes. Dijo que los pequeños campesinos son los más beneficiados. Hemos entregado en este periodo 270.000 títulos de propiedad para legalizar alrededor de 900.000 hectáreas. Indicó que más de 30.000 hectáreas tienen tecnificación de riego, proyecto que se fortalecerá. Porque contamos con $100 millones de crédito internacional del Banco Mundial y de la Cooperación Española. Entre otros logros, explicó que se cuenta con 18 consejos consultivos que permiten tener una relación directa con los productores. Y afirmó que 38.000 usuarios están afiliados al seguro agropecuario. Se ha invertido un monto de $175 millones en seguro agropecuario. Comenzamos ya el seguro para la pesca artesanal. Resaltó que se ha recuperado la producción del café, del maíz y en el sector ganadero con subastas se ha dinamizado el mercado interno en todo el Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. Muy bien, amigas y amigos, agradecemos su cordial compañía a esta emisión informativa de Ecuador TV. Asimismo, les invitamos a continuar con nuestra programación. Muy buenas tardes.